Bueno, vamos a empezar con Carmen. Carmen Morenés. Una de las conclusiones que hemos visto en el encuentro es cómo la inteligencia artificial nos está cambiando. La educación, a las familias, también el empleo, ¿eh? Qué interesante fue ese panel, porque yo creo que todos en nuestras profesiones decimos, va a llegar un momento en el que la inteligencia artificial me sustituya. Nosotras como presentadoras a veces ya estamos viendo ejemplos, entonces todos estamos como un poco alerta. Y me gustaría saber, Carmen, ¿tú cuáles crees que son las principales claves para adaptarnos a todo lo que viene? Bueno, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, ministra, alcalde, secretaria de Formación Profesional, que nos acompañéis en un evento tan importante. Y muchísimas gracias a los socios que nos vienen acompañando desde hace tanto tiempo. Para nosotros Enlighted es un momento de entender, de profundizar y en este momento claramente el objetivo de cómo la inteligencia artificial afecta al empleo y a la educación es algo que hemos ido revisando durante estos día y medio y hemos podido ver realmente cómo se ofrecen oportunidades y también aparecen riesgos y hay cierta inquietud en el ecosistema educativo en cómo nos va a cambiar la vida, cierta inquietud en el sector del empleo de cómo nos va a cambiar el empleo. Pero sí que es cierto que está aquí, ha llegado y no podemos evitarlo. Realmente tenemos que adoptarlo, incluirlo y manejarlo de manera que nos mejore la vida a todos. En materia de educación hemos estado viendo cómo realmente las oportunidades que habrá son infinitas, cómo la personalización de la educación que todos soñábamos es posible que llegue con la aplicación de inteligencia artificial, cómo el poder conseguir que mejore la calidad educativa, que alcance a muchas más personas y que realmente pues, partamos de un punto base mucho más elevado en todos los casos, es una realidad y se está convirtiendo en algo que se está extendiendo. En el mundo del empleo vemos que claramente está la llegada de la tecnología y no solo de la inteligencia artificial está cambiando la manera de trabajar, está cambiando los empleos y estamos trabajando en ese proceso de transición y tenemos que seguir haciéndolo. Y es algo que se está acelerando, no podemos tampoco evitarlo, sino que tenemos que trabajar para que realmente se produzca de una manera ética, de una manera equitativa, que no dejemos a nadie atrás y creo que lo tenemos todos muy claro. También tenemos que ser realmente, pensar en la sostenibilidad de todo este cambio y ser solidarios con las generaciones futuras. Y hoy, en estos 2 días, nos han acompañado muchos jóvenes, nos han mostrado sus inquietudes, nos han acompañado también en la creación de este evento y realmente están muy preparados, son muy conscientes de lo que viene, pero necesitan profundizar, entender y sacar partido a las oportunidades de la educación y del nuevo empleo que se nos presenta. Muchísimas gracias, Carmen. Es muy interesante, lo comentábamos antes, esa tecnología que puede llegar a convertirse incluso en un método socrático 2.0 con un loop de aprendizaje infinito. Ahora, turno de Diego El Alcázar, te voy a pedir un titular, CEO de IE University. Diego, en el IE supongo que tenéis ya la mirada puesta en los next 50 years, en los próximos 50 años. ¿Cómo va a ser o cómo debería ser la educación superior en la era de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que el pilar central de la educación ahora y dentro de 50 años va a ser las humanidades. Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad en donde pues nos inventamos palabras que suelen ser palabras que nos seducen, que nos enganchan mucho y a las cosas a veces tendemos a llamarlas no por su nombre, sino realmente lo que buscamos es que nos reten un poco, ¿no? Y a la inteligencia artificial la hemos bautizado como inteligencia, sin tener la capacidad de comprender. Es capaz de ganar al ajedrez al mejor ajedrecista del mundo, pero no sabe que está jugando. Y yo creo que nuestra sociedad tiene que ser capaz de nutrirse de las humanidades y pensar críticamente si lo que está utilizando es realmente... perdón, que he perdido el hilo. Pero bueno, el caso es que yo creo que nuestra sociedad se tiene que apoyar en las humanidades, que la inteligencia artificial, como decía antes Carmen, es una herramienta que va a ser fundamental, que nos va a permitir desarrollar infinidad de modelos educativos, pero que yo creo que nuestra sociedad al final se tiene que preparar para pensar críticamente sobre ella, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Y María, vamos contigo, porque, por ejemplo, estos días hemos hablado mucho de la inteligencia artificial en la educación, también en el empleo.
¿Cuáles crees que pueden ser las claves de la inteligencia artificial para los emprendedores, para este ecosistema? Bueno, la verdad es que han sido 2 días apasionantes. Cuando hablamos de Enlighted desde el 2018, siempre hablamos de innovación, de que esto va muy rápido, que la educación es clave, porque al final es el motor que va a mover toda nuestra sociedad, ¿no? Y por tanto hay esta innovación y esta transformación y esta adaptación permanente de la educación es determinante. Y ahora, con la inteligencia artificial y en general, lo que está claro es que estamos ante una nueva era tecnológica. Y en esta nueva era tecnológica es fundamental, como ya ha empezado a apuntar Carmen y Diego, que nos va a ofrecer, y a todo el ecosistema de startups, de emprendimiento, a todos los actores, porque son todas las empresas, lógicamente, que están metidas dentro de todo este mundo de educación y de todos, el poder adaptarnos a este mundo. Pero, ojo, las tecnologías nos van a dar todas las oportunidades a nuestro alcance, pero no podemos dejar de tener a la persona en el centro. Es decir, la tecnología siempre tenemos que mirarla desde un punto de vista muy positivo, y aquí lo hemos visto en estos 2 días, porque nos va a aportar muchísimo valor y muchísimo beneficio, pero lo que sí debemos de tener siempre en cuenta es pensar en la persona siempre en el centro, y de ahí es como conseguiremos adaptar toda nuestra educación, adaptar toda nuestra economía, poder responder al ritmo trepidante del mercado, pero a su vez preparar a toda la sociedad y tener todos y cada uno de nosotros, no solamente los gobiernos, las administraciones, las grandes empresas, sino todos y cada uno de nosotros, la responsabilidad de saber que las tecnologías son sumamente positivas, pero a su vez tienen los problemas que, insisto, cada uno de nosotros debemos de verlo. Y eso lo hemos visto también a lo largo de estos 2 días. Pues muchísimas gracias, María. Nos vamos a quedar con ese panorama tan positivo que nos ofreces, claro que sí. Y ya por último, y no menos importante, pregunta para Xavier Bertolín, de Fundación La Caixa. Xavier, en la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo de la educación, sin duda hay un colectivo clave, que son los docentes. ¿Cómo va a estar acompañando Fundación La Caixa a estos profesionales? No va a estar, estamos. Ya estamos. Desde hace 2 años. Eso no lo dudo, por eso ya ni lo pregunto. Sí, mira, hace más o menos 3 años tuvimos la oportunidad de inaugurar un CaixaForum Valencia, que el presidente tuvo la ocasión de estar en la inauguración, y allí pusimos una exposición que se llamaba La Nube IA, y donde pusimos 8 ejemplos de inteligencia artificial aplicados para los docentes, ¿no? Y lo que hicimos fueron diversos workshops con los profesores y sus alumnos para que experimentaran de qué estábamos hablando de esto antes de que rompiera ChatGPT y estas cosas, ¿no? Entonces, te traslado un poquito lo que vivimos, ¿no?, en esos workshops, que era como un proceso de duelo. Porque cuando llegaba el docente era como afrontar la negación, esto no lo quiero, esto no entra en mi aula. Con el proceso de conocimiento y de toma de contacto, de entender qué es lo que les podía aportar, pasábamos con todas esas fases y llegamos al momento de ilusión, ¿no? El momento de ilusión donde vemos que el docente puede personalizar el aprendizaje, puede flexibilizarlo y puede cubrir todas esas necesidades que muchas veces no tiene tiempo en el aula como para poder trabajarlas, ¿no? Y para mí algo también muy importante, que es que predice, ¿no? Entonces, cuando un chico está trabajando matemáticas con inteligencia artificial, no todos crecemos cognitivamente a la misma velocidad y estamos todos ordenados todavía por edades y por sexos, ¿no? Entonces, ese proceso de crecimiento, la inteligencia artificial nos da la posibilidad de ir mesurando el aprendizaje sobre todo ello. Entonces, muchas oportunidades, algunos miedos, por supuesto, pero te diría de que estamos ante el momento de que hemos vivido como los docentes, que eran los propietarios, los guardianes del conocimiento, que intentaban amasar y repartirlo entre cada uno de sus alumnos, y ahora cambia su rol de forma relevante para ser entrenadores de talento. Todos tenemos un talento por qué descubrir, por qué nazca, y creo que vamos a tener la oportunidad, como decías, de ser
profesores muy humanos, de poder educar desde el diálogo, de tener tiempo para poder hacer todo ese acompañamiento. Yo creo que nos vienen unos años excepcionales, mucha ilusión, muchas ganas, y ya que estamos en este foro, yo sí que también pediría más tecnología, más conectividad y más formación docente. Pues nos quedamos con esas ideas. Agradeceros a todos por los titulares. Yo antes lo decía, yo aquí me llevo muchas cosas como directora y docente universitaria, porque acabas de decir algo que nos pasa, que me cuesta a mis profesores decirles, es que esto no es una amenaza, vamos a jugar, si es que esto puede jugar a nuestro favor. Y me quedo con el titular que todos coincidís, la persona en el centro, lo decías tú, María. Carmen, la inteligencia artificial está aquí, vamos a sacar, como también comentabas, todo lo que nos puede ofrecer en el ámbito educativo, personal, profesional y, por supuesto, que entre todos hagamos que esto nos haga mejores. Pues muchísimas gracias a los 4, un fuerte aplauso para ellos.